Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente a mí me apasiona y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les resultará fascinante. Vamos a hablar de la conexión incondicional, esa fuerza poderosa que une a las personas en los momentos más importantes de sus vidas, inspirada en el espíritu de Ande Kerem, tu apoyo incondicional, siempre juntos. A lo largo de este vídeo, exploraremos qué significa tener un apoyo verdadero e inquebrantable, cómo se construye esa relación y por qué es tan crucial en nuestro día a día. Si este tipo de contenido te interesa, te animo muchísimo a que te suscribas a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Sería genial tenerte en nuestra comunidad. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de este tema. ¿Qué es ese apoyo incondicional al que tanto apelamos? Piénsenlo por un momento. No se trata solo de estar ahí cuando las cosas van bien, cuando los aplausos resuenan y las sonrisas son fáciles. No, el apoyo incondicional es mucho más profundo. Es estar presente cuando las tormentas arrecia, cuando las dudas nos asaltan, cuando el camino se vuelve incierto y nos sentimos perdidos. Es esa mano firme que te levanta cuando caes, esa voz que te dice yo creo en ti incluso cuando tú mismo has dejado de hacerlo. Es un compromiso de lealtad, de confianza y de amor que trasciende las circunstancias, las dificultades e incluso los errores. En la vida, todos pasamos por altibajos. Hay momentos de gloria y momentos de profunda tristeza. Hay éxitos que nos elevan y fracasos que nos golpean con fuerza. En medio de todo esto, ¿qué nos da la fortaleza para seguir adelante? A menudo es el conocimiento de que no estamos solos. Es saber que hay alguien, o varias personas, que te respaldan sin reservas. Alguien que celebra tus victorias como si fueran suyas y que te acompaña en tus derrotas sin juzgarte, sino ofreciéndote consuelo y la perspectiva necesaria para levantarte y volver a intentarlo. Esto es el apoyo incondicional en acción. Si pensamos en la frase Ande Kerem, tu apoyo incondicional, siempre juntos, podemos ver un reflejo de esta idea. Nos habla de una persona, Ande, que representa esa figura de apoyo constante. Y la palabra incondicional es la clave aquí. Significa que este apoyo no depende de tus logros, de tu estatus, ni de si cumples ciertas expectativas. Es un amor, una amistad o una conexión que está ahí, pase lo que pase. Y el siempre juntos refuerza esa idea de permanencia, de una alianza que no se rompe fácilmente. ¿Cómo se forja este tipo de conexión tan poderosa? No nace de la noche a la mañana. El apoyo incondicional se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de la honestidad, la empatía y sobre todo, de la confianza mutua. Requiere comunicación abierta y vulnerable. Significa ser capaz de expresar tus miedos y tus inseguridades sin temor a ser juzgado, y a la vez, estar dispuesto a escuchar y comprender las luchas de la otra persona. La empatía juega un papel fundamental. Ponerte en el lugar del otro o intentar comprender su perspectiva, sus sentimientos y sus motivaciones es esencial para ofrecer un apoyo genuino. No se trata de solucionar todos sus problemas, sino de hacerles sentir comprendidos y acompañados en su proceso. A veces el mejor apoyo es simplemente escuchar, ofrecer un hombro en el que llorar o una presencia silenciosa que diga, estoy aquí para ti. La lealtad es otro pilar. Ser leal implica defender a la persona, incluso cuando no está presente. Implica ser discreto con sus confidencias y mantenerse firme en la amistad o relación, incluso cuando surgen desafíos externos que intentan separarlos. En un mundo donde las relaciones a veces parecen efímeras, la lealtad es un tesoro invaluable. La confianza, por supuesto, es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Confiar en que la otra persona actuará de buena fe, que te apoyará cuando lo necesites y que estará a tu lado en las buenas y en las malas. Esta confianza se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Es la suma de pequeñas y grandes pruebas de fiabilidad. Y cuando hablamos de siempre juntos, no necesariamente significa estar físicamente presentes en todo momento. Significa tener esa conexión emocional, esa seguridad de que independientemente de la distancia o de las circunstancias, el vínculo permanece fuerte. Es saber que puedes contar con esa persona, que su pensamiento y su apoyo están contigo. Pensemos en algunos ejemplos concretos de apoyo incondicional. Lo vemos en las familias que se apoyan mutuamente en los momentos de enfermedad,
en las dificultades económicas o en las crisis personales. Lo vemos en las amistades que perduran a lo largo de los años, a pesar de los cambios en la vida, las mudanzas o las diferencias que puedan surgir. Lo vemos en las parejas que se fortalecen mutuamente en sus proyectos, en sus sueños y en los desafíos que enfrentan juntos. Incluso en el ámbito profesional, aunque el término incondicional puede ser más complejo, podemos encontrar ejemplos de colegas que se respaldan, que comparten conocimientos y que celebran los éxitos del otro, creando un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. Sin embargo, cuando hablamos de apoyo incondicional en su máxima expresión, solemos referirnos a las relaciones personales más profundas y significativas. La importancia de tener este tipo de apoyo en nuestras vidas es inmensa. Psicológicamente reduce el estrés y la ansiedad. Saber que tienes a alguien en quien confiar te da una red de seguridad emocional que te permite afrontar la vida con mayor valentía. Reduce la sensación de soledad y aislamiento, factores que pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud mental. Desde una perspectiva de crecimiento personal, el apoyo incondicional te anima a salir de tu zona de confort. Cuando sabes que tienes un respaldo, te sientes más libre para tomar riesgos, para probar cosas nuevas, para perseguir tus pasiones sin el miedo paralizante al fracaso. Tus seres queridos incondicionales te animan a ser la mejor versión de ti mismo, a superar tus limitaciones y a alcanzar tu máximo potencial. Además, estas relaciones nos enseñan valiosas lecciones sobre el amor, la compasión y la resiliencia. Nos muestran que a pesar de nuestras imperfecciones, podemos ser amados y aceptados. Nos enseñan a ser más compasivos con los demás y con nosotros mismos, y a recuperarnos de las adversidades. ¿Y qué pasa cuando nos convertimos en esa persona que ofrece apoyo incondicional? La satisfacción de ayudar a alguien a superar un obstáculo, de ser un faro de esperanza en su oscuridad, es increíblemente gratificante. Nos enriquece como seres humanos, nos da un sentido de propósito y fortalece nuestros propios lazos emocionales. Claro está, ofrecer apoyo incondicional no significa que debamos ser un felpudo. Es importante establecer límites saludables. Apoyar a alguien no significa resolver todos sus problemas por ellos, ni permitir que te traten mal o se aprovechen de tu bondad. El apoyo incondicional es un acto de amor y de generosidad, pero siempre debe venir acompañado de autorrespeto y de un equilibrio saludable en la relación. Si te preguntas cómo cultivar un apoyo más incondicional en tus propias relaciones, aquí van algunas ideas. Primero, practica la escucha activa. Cuando alguien te hable, realmente escúchalo sin interrumpir, sin juzgar, sin pensar en lo que vas a decir a continuación. Intenta comprender sus sentimientos y su perspectiva. Segundo, muestra aprecio de manera constante. No des por sentado a las personas importantes en tu vida. Diles cuánto los quieres, cuánto valoras su presencia. Pequeños gestos de gratitud pueden fortalecer enormemente los lazos. Tercero, sé honesto y transparente. La comunicación abierta es fundamental. Si hay un problema, abórdalo con respeto y honestidad. Evita los juegos mentales o las suposiciones. Cuarto, celebra los éxitos de los demás. Cuando alguien a quien quieres logre algo, por pequeño que sea, muéstrales tu entusiasmo y tu alegría. Hazles saber que te enorgulleces de ellos. Quinto, ofrece ayuda sin que te la pidan siempre. A veces las personas no piden ayuda por orgullo, por vergüenza o simplemente porque no saben cómo hacerlo. Estate atento a las señales y ofrece tu apoyo de manera proactiva. Y por supuesto, sé un buen ejemplo de lo que esperas recibir. Si deseas un apoyo incondicional, asegúrate de ser tú quien lo ofrezca primero. Volviendo a la idea de Anne de Kerem, tu apoyo incondicional, siempre juntos, podemos interpretarla como una inspiración. Anne, como figura simbólica, nos muestra la importancia de tener esa roca en la que apoyarse. Y el siempre juntos nos recuerda que las relaciones más duraderas y significativas son aquellas que trascienden el tiempo y las circunstancias. En resumen, el apoyo incondicional es una fuerza vital que nos nutre, nos fortalece y nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida. Es un regalo que damos y que recibimos y que enriquece nuestras vidas de maneras invaluables. Se construye con confianza, lealtad, empatía y comunicación, y nos permite afrontar los desafíos con mayor resiliencia y esperanza. Es una conexión profunda que dice: estoy aquí para ti sin importar qué. Y hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de corazón que esta conversación sobre el apoyo incondicional les haya resultado tan inspiradora e informativa como a mí me ha resultado compartirla. Hemos explorado qué significa realmente tener ese respaldo inquebrantable, cómo se construye y por qué es tan esencial en nuestras vidas, tomando como punto de partida esa poderosa idea de Ande Kerem, tu apoyo incondicional, siempre juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Supres. Encia aquí es lo que hace que este canal sea posible. Si este contenido les ha tocado de alguna manera, o si tienen alguna experiencia personal que quisieran compartir sobre el apoyo incondicional, les invito a que dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus reflexiones y aprender de sus experiencias. Y ahora, para asegurarnos de que sigamos creciendo y creando más contenido para ustedes, les pido un pequeño favor: si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de estas ideas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo y nos anima a seguir adelante. Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan apoyándose mutuamente.